diapositiva. Eso, súper, gracias. Ya, espérame un ratito. Súper. A ver, ¿quiénes somos? Mari, te hago coanfitriona, ¿ok? Ah, no, ya no, es la Luciana. Yo le hago. Yo ya estoy como uno más. Hola chicos, buenos días. Buen día, Jimé. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, Jimé. ¿Cómo están? Buen día, Jimé. Buen día, Jimé. Buen día, Jimé. Hola, Jimé. ¿Quién me ha mandado ahorita un trabajo por Neo? Yo, Jimé, no sé si tenía que enviarte, pero te envío por si acaso. Kael, súper, acá. Muy bien, gracias. Es que no, por alguna razón no me salía el nombre, ¿ok? Ujú. Bien, vamos a empezar la clase. Les he pedido ayer que vayan escribiendo si es que iban a dar el parcial en grupos, si es que iban a dar el parcial de manera individual. Solamente 2 personas han escrito hasta ahora. Háganlo después de la clase, vayan pensando eso para que lo tenga. Mari o Lu, que están de anfitrionas, graben la clase. Ya, Mari. Porfa. Ujú, entonces la graban. Y bien, lo que vamos a trabajar hoy es el juego. Ayer hemos visto el dibujo, ¿no? El dibujo como parte del desarrollo psicomotor. Y en la misma línea, hoy día vamos a trabajar el juego, vamos a trabajar un poco la relación del juego y el desarrollo humano, ¿ya? A partir de las preguntas que ustedes tenían ayer, a partir de algunas observaciones que hacían, me parece importante que antes de empezar a trabajar el tema de juego, podamos pensar que es en el mismo marco, que es, digamos, un poco la misma lógica en la que vamos a pensar el juego. Cuando recién hemos empezado a trabajar el dibujo, yo les había dicho en una diapositiva que los psicólogos utilizan el juego al menos para 2 tareas, y esas tareas tienen que ver con el diagnóstico y con la intervención, ¿no? Ayer me quedaba pensando, a partir de lo que preguntaba la Adri, a partir de lo que comentaba la Adri, que hay que hacer hincapié en qué. En que si bien nosotros podemos utilizar el dibujo y el juego como una herramienta diagnóstica, hay que pensar que es una herramienta diagnóstica en tanto se puede articular a lo que es una prueba como tal, ¿no? Entonces habría que pensar, quizás digamos la mejor manera de pensar esto es que el dibujo, así como observar cómo juega un niño, nos permite por ahí construir algunas hipótesis sobre el desarrollo, ¿no? Nos permite construir, nos permite tener algunas pistas del desarrollo, pero para hablar, digamos, del juego como una herramienta diagnóstica, el juego y también el dibujo tendrían que estar, pues, albergados, tendrían que estar en el marco de una prueba, ¿no? Entonces hay prueba que lo que hacen es utilizar el juego, utilizar el dibujo, y tienen toda una lógica de aplicación y tienen unas formas de aplicar, de utilizar el juego y el dibujo como un instrumento de diagnóstico. Creo que ayer he sido enfática, creo que también algunos de ustedes comentaba en el chat. Digamos, ahorita, ¿cuál es, digamos, la competencia que tienen que tener ustedes? Tienen que pasar a segundo semestre pudiendo ubicar algunas características del juego en relación al desarrollo humano. O sea, lo que tiene, digamos, ¿cuál es la diferencia a partir de ahora de cómo ustedes como psicólogos en formación piensan el dibujo y el juego? Por ahora es en relación al desarrollo humano. Entonces, ustedes saben que si ustedes van y mañana trabajan en un colegio y ven que los niños dibujan de manera parecida a la figura humana, eso no es una casualidad y una cosa de
de divinidad, ¿no? Mucha, qué casualidad que todos dibujan de la misma manera, sino que responde a lo que podemos entender que el dibujo es una actividad donde se reflejan algunos hitos motores. Y el juego es en la misma lógica que lo vamos a comprender. Ayer yo les decía que hay otra manera de leer los dibujos, ¿no? Que hay otra manera que despierta también una curiosidad. Hay otra manera de, además de que yo puedo ver en un dibujo características del desarrollo, puedo hacer otra lectura. Y esa otra lectura la aprenderán en cuarto semestre, quinto semestre, pero es importante que sepan eso. Pasa exactamente lo mismo con el juego, ¿no? Yo puedo ubicar que los niños de cierta edad tienen una tendencia a jugar de unas maneras parecidas, pero eso no excluye lo particular. Eso no excluye que además yo puedo notar algunas diferencias que tienen que ver con elementos particulares, ¿no? Ya sea de un niño a otro, o incluso estaba pensando digamos que me ha tocado escuchar, digamos que niños que están en una institución con ciertas características, lo que me comentaba a mí ¿cómo se llama? La coordinadora, digamos, de las casitas, es una institución que funciona en casitas, me comentaba que a ella le llamaba la atención que, digamos, los niños de cierta edad jugaban con una temática bien particular, ¿no? Entonces ella le llamaba la atención y decía, ¿qué está pasando así con este fenómeno de que están jugando con esta temática? ¿No? Y eso responde, me parece, también a que además de que el juego, podemos pensar que los niños de cierta edad juegan, hay una tendencia a jugar de cierta manera, también hay particularidades, porque el juego es también una actividad donde se puede expresar otras cosas que tienen que ver con lo particular, cosas que tienen que ver con eventos que se han podido vivir y que de alguna manera los estaban planteando en el juego, ¿ok? Entonces hay esa otra lectura, existe esa otra lectura. Existe esa otra lectura que ahorita no vamos a aprender a interpretar esa lectura, sino que ahorita vamos a aprender a pensar el juego y el desarrollo humano. En ese sentido, yo los invitaría a escuchar esta clase y a ir tomando apuntes en relación a qué es lo que deberían tener ustedes, digamos, qué es lo que tienen que estar construyendo ustedes como trabajo de estudiantes. Lo que tienen que ir construyendo es, a ver, Luciana y María Emilia nos están diciendo que estas son las características del juego. ¿A qué responde eso? Eso deberíamos poder articularlo con, responde a que en la tabla que nos ha dado la Jime dice que los niños a esta edad pueden hacer esto. Responde a que digamos, traten de integrar ahora todo lo que estamos trabajando, ¿no? Traten de pensar, a esta edad el juego del niño tiene esta característica. O qué casualidad que el dibujo del niño a esta edad tiene esta característica, ¿no? Qué casualidad que a nivel del esquema corporal se está haciendo de esta manera. Entonces, ese trabajo de integración, de pensar, a ver, ¿qué le está pasando al niño a los 2 años? El niño a los 2 años, a nivel de esquema corporal esto, a nivel de hitos motores pasa esto. Les he pasado yo una tabla con lo que puede hacer, ¿no? O sea, yo les he pasado así, esto puede hacer a esta edad. Entonces, ¿cómo empiezan ustedes? ¿Cómo pueden empezar a que tenga sentido, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Permite que no se tengan que aprender de memoria todas las cosas desarticuladas. Permite que ustedes puedan tener una idea integrada de qué es lo que le está pasando a un niño a los 2 años, a los 4, a los 5, y cómo eso se refleja en actividades como el juego, como el dibujo, como en los comportamientos. No se olviden que lo estamos pensando dentro del desarrollo psicomotor, ¿ok? Creo además, cuando hemos empezado a hablar de dibujo, yo les decía que el dibujo permite no solamente pensar en lo psicomotor, el dibujo permite pensar en lo social, en lo cognitivo, en el lenguaje, permite pensar como en las distintas dimensiones del desarrollo humano. Entonces también los invito a ir identificando, cuando hablamos de las características del juego por etapas, ir identificando con qué otros ámbitos del desarrollo humano se relacionan. Que el niño juegue no es solamente un acto motor,
y puedo observar el dibujo, puedo observar el juego de un niño y puedo tener elementos para pensar la dimensión del lenguaje. Puedo tener elementos para pensar la dimensión cognitiva, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en las primeras clases nosotros decíamos el desarrollo humano es multidimensional? El juego y el dibujo son así como ejemplos clarísimos de que eso está ocurriendo, ¿no? Me parece que lo que hay que ir, digamos, yo de verdad quisiera que no se aprendan de memoria, ¿no? Quisiera que más bien pueda haber como una lógica en por qué decimos que el juego es de esta manera. ¿De dónde vienen estas características? ¿A qué responde? No solo se trata de enumerar las características, sino más o menos de tener una idea y por qué así. ¿Por qué? ¿Por qué se llama este juego esto? ¿Por qué aparece a esta edad? Ah, porque el niño puede hacer esto. Vamos a ver la siguiente semana lenguaje, vamos a ver desarrollo social y vamos a igual, digamos, seguir haciendo esta construcción de lo que el niño puede hacer, ¿ok? La otra cosa que me parece importante marcar en relación al juego, ¿cuál es? Es que creo, y por las preguntas que han hecho ayer también y las cosas que han estado preguntando, creo que es importante pensar esto, ¿ok? El juego es una actividad que el niño privilegia, es algo que el niño, así como el dibujo, el juego es algo que parecería que es innato, parecería que hay una tendencia a jugar, ¿no? Pueden cambiar las formas de los juegos, pueden cambiar, digamos, algo de la manifestación del juego, pero el juego es algo que el niño busca, digamos, en la mayoría de los casos, y que de hecho para los psicólogos es un punto de investigación cuando nos encontramos con un niño que no tiene como esta intención de jugar. Es un punto, nos hace pregunta que un niño no tenga esta intención de jugar, ¿ok? Nos hace pregunta. No estoy diciendo de entrada es un niño que no sé qué, no lo sé, pero nos abre una investigación. Es decir, justamente lo que van a trabajar ahora con Luciana y María Emilia es a ver cómo entendemos el juego, para qué le sirve el juego al niño. Entonces, una que entendemos para qué le sirve, entendemos por qué es necesario que el niño juegue, es necesario que haya una intención de jugar, ¿no? Y es algo que nos llama la atención, ¿no? Es algo que nos llama la atención. Me preguntaban, creo, hace algunas clases ustedes algo en relación a los videojuegos. Alguien hizo una pregunta de ese tipo, ¿no? Yo creo que hay que ser, digamos, hay que ser críticos con algo que ocurre, que es que hay una tendencia digamos, a otros tipos de juego también, pero eso no quita que los niños sigan jugando y sigan haciendo uso del cuerpo para jugar. Eso no quita que se tenga que investigar, digamos, un poco cómo realmente, cómo se puede pensar estos juegos. Ya les decía yo, hay investigaciones que plantean que los videojuegos pueden estimular algunas dimensiones del desarrollo humano. Entonces, pero no quisiera que no caigan en lo fácil. Vieron así que últimamente se dicen cosas de los niños como súper fáciles, ¿no? Que es, los niños de hoy día ya no dibujan porque están frente al celular todo el día. Los niños de hoy en día no juegan porque lo único que juegan son videojuegos. En el marco de nuestra práctica, si nosotros sabemos construir un marco para que el niño pueda, digamos, desplegar algo del juego, se puede, los niños juegan. Si uno les da un marco, si uno hace un trabajo con el juego, los niños juegan. Y seguramente hay el que elige no jugar, el que elige no dibujar, el que elige no hablar. Entonces, en la misma línea que planteábamos ayer, no se trata no es que estamos planteando como, tiene que jugar y lo tengo que obligar a jugar, porque en mi clase de desarrollo humano han dicho que yo tengo que conocer no. Antes está un niño que puede elegir y tendremos que encontrar otras maneras. En la clase de las 12:45, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a plantear un poco el juego y el dibujo como instrumentos de observación, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahora en la tarde. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos pensar nosotros el juego y el dibujo dentro de un instrumento de observación? Es decir, en la tarde lo que vamos a pensar es cómo me podría yo servir y cuándo, cuál es el momento más adecuado para utilizar el juego y el dibujo. Ese es el marco de cómo se usa
lo vamos a hacer en la clase de taller, ¿no? Ahora vamos a conocer las características, los distintos tipos de juego y todo esto que les estoy diciendo, vayan pensándolo en función de lo que están estudiando. Ah, pucha, yo he estudiado que a los 4 años el niño hace esto, hemos visto que está en esquema corporal está haciendo esto, en lateralidad está acá, entonces todo eso nos tendría que ayudar a pensar por qué el juego es como es, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta así como para introducir el tema de juego, algo que les llame así puntualmente la atención en relación al juego? Un niño que tiene una discapacidad mental, ¿cómo va a ser su interacción en el momento de jugar con sus juguetes? Perdón. Si un niño tuviera, por decir, Asperger o autismo, ¿eso se podría notar en su comportamiento cuando está jugando? A diferencia, ¿no? Vamos a responderlo así entonces, ¿no? El juego, vuelvo a lo que les estaba diciendo hace rato, el juego permite reflejar, así como eventos del desarrollo humano, así como hitos del desarrollo humano, el juego permite también que se exprese algo de lo particular. El juego permite que se exprese algo de un ordenamiento psicológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido podríamos pensar un juego de, digamos, me parece que hay que pensarlo así. El niño tiene como una tendencia al juego y si por alguna razón no puede jugar de una manera, va a buscarse y va a darse otra forma de jugar, ¿no? No creo que habría que clasificar el juego por patologías o por trastornos, ¿no? Pero sí creo que hay que estar atentos a ver, en este niño que tiene esta condición, ¿qué encuentra como juego, no? Si pensamos en un niño que por ahí tiene dificultades motoras, por ahí encuentra el juego de otra manera, un juego que apunta como a otras cosas, ¿ok? Bien, gracias, Franco. Maya. Yo quería preguntar, tipo, ¿en qué edad o cómo o por qué entra esto de que se dice mucho que las niñas empiezan a jugar solitas, a ser mamás y los niños, digamos, como con otras cosas, como que se van metiendo los roles ahí? Como que, Bien, ¿por qué entra eso? justamente, Maya, justamente, Maya, eso es lo que vamos a responder en esta clase. ¿Cuándo aparece eso y con qué tendría más o menos que ver, ¿no? ¿A qué responde ese tipo de juegos? ¿Ok? Bien, súper. Eso es lo que justamente se va a responder en la clase de hoy, ¿ok? Bien, entonces empezamos con el juego y el desarrollo humano. Luciana y María Emilia, las escuchamos. Súper, gracias. Sí. Dale, Lu. Las diapositivas, por favor. Ya. Bien, un poco como la Jime les decía en la introducción a esta clase, podemos ver que el juego es un concepto súper amplio, ¿no? Que es estudiado desde distintas disciplinas, entonces no podemos aprender al juego en una sola definición, ¿no? Nos vamos a encontrar con distintos usos, distintas lecturas, entonces hay que saber manejar eso, ¿no? De manera general, un poco también diciendo lo que la Jime venía diciendo, el juego es una actividad fundamental en la infancia, ¿no? Que va a permanecer a lo largo de la vida, pero del ser humano, digamos, pero obviamente va a ir adquiriendo distintas características, ¿no? No es lo mismo el juego de un niño de 3 años que el juego de un niño de 13 años, y etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo eso va teniendo su propia evolución, por así decirlo, ¿no? A grandes rasgos, podemos decir que desde la psicología, como también mencionaba la Jime, el juego tiene como dos usos, por así decirlo, ¿no? Por un lado, se constituye en una herramienta fundamental para hacer un diagnóstico, ¿no? En el marco de una prueba, ¿no? Y ustedes ya van a ver en semestres más adelante, hay una prueba que se llama, por ejemplo, la hora de juego diagnóstica, ¿no? Que es una prueba sistematizada y todo que tiene indicadores, que nos va a permitir ubicar un momento del desarrollo. Entonces, por eso decimos que el juego, por un lado, para la psicología, es esta herramienta que nos permite hacer un diagnóstico, ¿no? En este caso, en el marco de la materia, para ubicar el momento de desarrollo en el que está, ¿no? Y por otro lado, el juego se constituye en un modo de intervención, ¿no? Es decir, a nivel de una intervención más clínica, podemos decir, ¿no? Por ejemplo,
el juego como una forma que se va a utilizar para hacer una actividad de estimulación en algún área del desarrollo que se requiera trabajar con ese niño en específico, ¿no? Entonces, nos sirve para diagnosticar y para hacer una intervención. Y al igual que lo que les decía antes, esto ya lo van a ir profundizando en otras materias más adelante, pero más o menos se los pongo así, ¿no? Que hay estas como dos formas, dos usos que tenemos del juego en nuestro ámbito profesional, ¿no? Dale, Lu. Bien, un poco, vamos a hacer ahora una contextualización, un poco para plantearles, para que tengan una idea de las primeras teorías que empiezan a surgir en relación al juego, ¿no? Uno de estos autores que empieza a hacer una teorización sobre el juego es Spencer, que es un filósofo y psicólogo inglés del siglo XIX, ¿no? Y él nos plantea una teoría que se llama la teoría de la energía excedente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el juego es una conducta del niño, ¿no? Como decía la Jimé, es como que hay esa necesidad de jugar, ¿no? Entonces, el juego se da por esa necesidad, en este caso, según el autor, de liberar una energía corporal que se tiene acumulada en exceso, ¿no? Entonces, es como que los niños van acumulando cierta energía en el cuerpo y hay una necesidad de sacar eso, y la vía para sacar eso es justamente el juego, ¿no? Esa actividad es justamente lo que se conoce como el juego. Y esa energía, digamos, se la saca cuando no es, digamos, una energía que se necesita para realizar algo que sea para su sobrevivencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa energía en exceso que no se requiere para alguna actividad de sobrevivencia o algo así, se la descarga a través de esta actividad que se llama el juego, ¿no? Y nos plantea que, por eso también el nombre, ¿no? De la energía en excedente que se tiene en el cuerpo y que se la busca liberar a través de una actividad que es el juego. Y nos dice que esta liberación, digamos, esta descarga de energía no tiene una finalidad determinada, ¿no? Es como que no hay un propósito, ¿no? Pero esa es la manera, ¿no? Por otra parte, perdón, Carl Gross nos plantea la teoría del ejercicio preparatorio, ¿no? Entonces ya un poco el nombre nos permite entender que el juego se constituye en ese pre-ejercicio, ¿no? En ese ejercicio previo para el desarrollo de funciones necesarias en la vida adulta. Esto quiere decir que, digamos, a través del juego el niño tiene la posibilidad, digamos, de ensayar actividades, de realizar ciertas conductas, ciertas acciones que le van a servir en un futuro en su vida adulta, ¿no? Entonces es como que es a través del juego que se puede, él usa la palabra adiestrar, pero suena un poco así fuerte, por eso la pongo así entre comillas, quizás para ensayar es mejor. Es la manera de ensayar, digamos, con el niño, de que el niño vaya adaptándose a realizar ciertas actividades, ciertas funciones que va a requerir más adelante en su vida, ¿no? Y de manera bastante similar, Stanley Hall nos plantea, la teoría de la recapitulación, que un poco más o menos sigue la misma lógica que Carl Gross, porque nos dice que el juego es lo que le permite al niño revivir, usa este término, actividades que han sido vitales para sus antecesores, ¿no? Sus ancestros, ¿no? Entonces, actividades que se realizaban antes, que sus antepasados realizaban antes, son las que el niño puede ir aprendiendo y digamos como que realizando en esta actividad que viene a ser el juego, ¿no? Entonces igual un poco como que parte de esta premisa de que el juego es digamos la vía fundamental para ir preparando al niño para digamos realizar funciones, actividades que va a requerir más adelante, ¿no? Básicamente son esas un poco las primeras perspectivas, digamos, teóricas que aparecen en relación al juego. Dale, Lu. Entonces, ahora vamos a ver varias definiciones del juego. Hemos rescatado acá varios autores que son los principales. Primero hemos trabajado a Vygotsky. Vygotsky fue un psicólogo ruso que en 1924 planteó toda su teoría constructivista. En esta teoría lo que Vygotsky hace es plantear que el juego es desde su origen y naturaleza un fenómeno sociocultural, ¿ya?
Y básicamente entonces Vygotsky ve al juego como un instrumento o una herramienta sociocultural que justamente va a permitir impulsar todo el desarrollo mental del niño, ¿ya? Entonces, Vygotsky nos dice que gracias al juego, todas estas funciones mentales como el pensamiento, lenguaje, atención y memoria se van a poder ir desarrollando. Al ser una teoría constructivista, justamente Vygotsky plantea que a través del juego el niño va a poder construir su realidad social, su realidad y su realidad cultural y además también construir su aprendizaje. Y bueno, entonces básicamente Vygotsky nos plantea que existen dos tipos de juego. El primero como un valor socializador. Entonces nos dice que el juego le sirve al niño para poder socializar, para tener una interacción con otras personas y gracias a esta interacción el niño podría, se puede ir transmitiendo una serie de valores, de reglas, normas y toda la cultura según el medio social en el que el niño se encuentre viviendo, ¿ya? Entonces es el primero como un valor socializador. Y el segundo es como el juego como un factor de desarrollo porque básicamente se constituye en el motor del desarrollo, como les acabo de decir, desde un lado mental, pero también desde el lenguaje, pensamiento, el área motriz, ¿ya? Bueno, después tenemos a Sigmund Freud, que desde una lógica de psicoanálisis plantea que el juego es una actividad generadora de placer. Es una actividad entonces que le permite al niño satisfacer ciertos deseos que pueden ser inconscientes, ¿ya? Entonces, cuando Freud nos plantea esto, nos dice que, por lo tanto, los niños tienden a reproducir en su juego aquellas situaciones que en la vida real le han causado una fuerte impresión. Cuando decimos fuerte impresión, podemos hablar de algo positivo o de algo negativo. O sea, no necesariamente estamos hablando de algo malo, pero entonces Freud nos dice que en el juego el niño va a reproducir situaciones para tratar de compensar situaciones, digamos, ¿no? Que han sido impresionantes para el niño o que también han sido desagradables. Y esto es justamente lo que le permite al niño vivir de manera activa algo que en la vida real lo ha vivido de manera pasiva. Entonces, le permite tener una posición activa. El juego le permite al niño tener una posición activa frente a situaciones que en la vida real ha vivido de manera pasiva. Yo acá siempre doy este ejemplo porque me parece muy bueno. Digamos que un niño está atravesando por todo el divorcio de los padres, ¿ya? O sea, los papás ya se han divorciado. Pero en su juego el niño, digamos, siempre juega con sus muñecos y sus juguetes, que los papás se están separando, pero casualmente, digamos, al final del juego, los papás deciden reconciliarse, ¿ya? Entonces, es un ejemplo bastante básico, pero esto nos permite ver cómo el niño, en su juego, él tiene una posición activa, porque está poniendo sus deseos, lo que él quiere que pase, digamos, ¿no? Frente a aquello que en la vida real él no tenía, digamos, ningún papel, ¿ya? Entonces, básicamente, desde toda esta lógica que plantea Freud, nosotros podemos entender que el juego nos permite conocer elementos internos, elementos inconscientes del niño. Entonces, a través del juego nosotros vamos a poder conocer algo de este funcionamiento subjetivo, de su vida subjetiva. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que esto requiere de mucha práctica, de una formación especial, o sea, no por el hecho de observar el juego del niño nosotros ya podemos deducir varias cosas, ¿no? Sino que requiere mucha práctica y tener una formación específica. Bueno, siguiendo esta lógica del psicoanálisis, los autores Winnicott y Manoni plantean que el juego es entonces la vía de expresión del niño, que le permite hacer todo un reordenamiento de su pasado, de su presente y de todo aquello que desea y que quiere. O sea, nos está diciendo básicamente lo mismo que Freud, ¿no? Que pueden tratar de compensar situaciones desagradables o reproducir situaciones que han sido impresionantes para el niño.
Bueno, finalmente tenemos a Piaget, que ustedes ya lo conocen, y Piaget plantea que el juego es una actividad que forma parte de todo el desarrollo de la inteligencia del niño. ¿Por qué? Porque es a través del juego que el niño asimila la realidad. El niño conoce e interactúa con la realidad a través del juego. Entonces, básicamente Piaget nos plantea que el juego va a ir cambiando y va a tener distintas características según la etapa evolutiva en la que el niño se encuentre. Y estas características van a depender de lo que les decía Jime, ¿no? De cómo está el desarrollo del lenguaje, cómo ha evolucionado el pensamiento, el área motriz, el área social, o sea, depende de todas estas características. Y entonces Piaget plantea distintos tipos de juego, uno para cada uno de los estadios evolutivos. Y ahora los vamos a ver uno por uno. Ya, súper. Igual antes de olvidarme, vamos a tener una clase específica sobre todo esto del desarrollo cognitivo porque es bastante, digamos, la teoría que se tiene sobre cada uno de estos estadios, pero ahorita se los vamos a explicar un poco en relación a la evolución del juego, ¿no? Entonces... Perdón, ¿puede volver un cacho a la anterior diapositiva, por favor? No alcancé a ver lo último de Piaget. Sí, claro. A ver, de Piaget, ¿quieres copiar la diapositiva? Simplemente. Sí, si quieres lo puedes explicar 2 segunditos, por favor, okay. No alcanzas a explicar bien y lo puedes copiar. O sea, básicamente Piaget nos dice que gracias al juego los niños asimilan y conocen la realidad y que va a tener distintas características según la etapa evolutiva, el estadio evolutivo en el que el niño se encuentra. Y que estas características justamente dependen del lenguaje, razonamiento, del desarrollo motor, motriz y todo eso. Súper, gracias. Ya, ahora sí. Súper. Entonces, en relación a lo que les decía Lu, vamos a ver ahora distintos, digamos, la evolución del juego, ¿no? Distintos tipos de juego que podemos ir encontrando de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Ahora, si bien les vamos a marcar como que estos tipos de juegos y un poco el rango de edades en los que estos se encuentran, es importante que tengan en claro que hay una cierta flexibilidad, ¿no? Acá vemos este primer juego, el juego de ejercicio, abarca desde los 0 hasta los 2 años, ¿no? Entonces, si bien hay que tener eso como un marco de referencia, creo que es importante no caer digamos, en algo tan rígido de decir, son los 2 años, entonces ya debería pasar a otra etapa de juego y no sé qué, ¿no? Entonces hay que como les venimos diciendo a lo largo de todo el semestre, hay que también saber leer estas cosas a la luz de la estimulación, del entorno, de la cultura, de un montón de otros factores que influyen en este paso de etapas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar con el primer tipo de juego, que se lo conoce como el juego de ejercicio, también como juego funcional, juego locomotor, ¿no? Son varios nombres, pero bueno, refiere a lo mismo, ¿no? Entonces, este primer tipo de juego coincide con la primera etapa del estadio cognitivo que plantea Piaget, que es conocida como la etapa sensoriomotriz, ¿no? Y esta etapa abarca desde los 0 años hasta los 2 años, ¿no? Y corresponde, digamos, a este tipo de juego. Entonces, si pensamos un poco, a ver, al imaginarnos un bebé, un niño de este rango de edad, podemos un poco, digamos, a partir de eso, pensar cómo se puede sistematizar ese juego, ¿no? Entonces, podemos decir que el juego en ese periodo consiste básicamente en la práctica repetitiva de ciertos movimientos, ¿no? Que van a generar placer, ¿no? Entonces, es como que el juego está basado en la exploración de los objetos de su entorno que lo rodean, en la exploración del mismo cuerpo. Entonces, está íntimamente ligado con todo lo que son los sentidos, ¿no? Es básicamente, como veníamos diciéndoles antes, es como que a través de los sentidos del cuerpo es como el niño, como el bebé va conociendo su entorno, ¿no? Entonces el juego también está digamos, está inmerso en esta exploración de los objetos y del propio cuerpo, ¿no? Podemos decir que este tipo de juego implica la realización de acciones más individuales, ¿no? Y, a ver, digamos, ¿por qué decimos individuales? Porque si pensamos en la edad, todavía
digamos, no hay esa, como les digo, ese avance, por así decirlo, a nivel del desarrollo social, ¿no? Digamos, en esta etapa, los bebés, los niños, no es que están jugando o hay esa intención de jugar con el otro, ¿no? Si tuviéramos, a ver, imagínense, digamos, un cuarto con varios bebés, ponte de 6 meses, 8, no es que van a estar jugando toditos así a la casita, digamos, ¿no? Es como que cada bebé, cada niño va a estar inmerso en su propio juego, ¿no? Por eso decimos que son acciones más individuales, porque no es como que hay esa intención más marcada de querer comunicar algo al otro, de querer jugar con el otro, ¿no? Es más un juego justamente individual, ¿no? Y decimos también que son, digamos que este juego de ejercicio implica acciones más motrices, ¿no? Porque también si pensamos a nivel de las otras esferas del desarrollo, por ejemplo, el lenguaje en esta etapa todavía los bebés están en una etapa prelingüística, lingüística, ¿no? Entonces hay todavía balbuceos, recién están apareciendo el poder nombrar ciertos objetos, ciertas pequeñas palabras, ¿no? Entonces, también por lo que pasa a nivel del lenguaje, podemos decir que el juego está más centrado en lo que es el área motora, ¿no? Por eso, como les decía, consiste en esta práctica repetitiva de ciertos movimientos y no sé, digamos, imagínense las acciones que realizan estos bebés, estos niños, que son más o menos como chupar, digamos, objetos que encuentren, gatear, o digamos, han debido ver, les dan algo a la mano del bebé y el bebé agarra y lo tira, otra vez les pasas y lo vuelven a tirar, ¿no? Entonces, lanzar objetos, agitar, digamos, las extremidades de su cuerpo, balancearse, entonces son estas un poco las formas en las que vemos que se está expresando un poco el juego, ¿no? Y por eso también ahí el nombre, ¿no? Pero algo que es importante aclarar es que tenemos un periodo, digamos, de 0 a los 2 años, es un periodo bastante amplio, ¿no? Y como ya venimos diciendo hace varias clases, el desarrollo en la infancia avanza bastante rápido, ¿no? Entonces, obviamente, van a haber, dentro de esta etapa, digamos, va a haber toda una evolución, ¿no? Entonces, no es lo mismo observar a un bebé de 4 meses que ver a un niño de 2 años, ¿no? Entonces, poco a poco, ese juego de ejercicio que estamos diciendo, que está centrado en este movimiento que les decía, se va a ir expandiendo, se va a ir abriendo a nuevas actividades a medida que también el niño va ganando y va desarrollándose en las distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, un niño de 2 años, a ver si pensamos, ya hay un mayor dominio en la marcha, ya puede formular oraciones como que más simples, hay una mejor coordinación motora, entonces todas estos avances, por así decirlo, es lo que le abren las puertas a nuevas actividades, ¿no? Entonces, por eso decimos que el juego se va expandiendo, ¿no? Entonces, un niño de 2 años ya, por ejemplo, podrá jugar a patear la pelota, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a medida que, como les digo, en esta etapa vamos a ir encontrando igual una misma evolución, ¿no? Entonces, a medida que se está acercando hacia los 2 años, más o menos podemos ir viendo que el juego va adquiriendo un carácter más social, ¿no? Ya de jugar quizás con otros niños o de jugar con sus padres, ¿no? Con los adultos que lo rodean, ¿no? Y bueno, acá les he puesto aquí una cosita que ustedes tienen este libro en la plataforma, si no me equivoco, de Craig y Baucom, que es el desarrollo psicológico, y ellos igual nos, digamos, plantean distintas modalidades de juego, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es servirnos de esas modalidades para un poco ver de encajarlas, englobarlas en estas etapas que les estamos presentando, ¿no? Entonces, ellos acá mencionan una modalidad de juego que se llama el juego sensorial, ¿no? Entonces, que consiste básicamente en tener esta experiencia sensorial, ¿no? Que tiene el fin de que el bebé vaya conociendo sabores, olores, sonidos, distintas imágenes y, digamos, así va a ir conociendo su cuerpo y los objetos, ¿no? Entonces a eso se refiere el juego sensorial, que como les digo, tiene hartísimo sentido con todo lo que ya les venía explicando de lo que hace a este juego del ejercicio, ¿no? Y también ellos plantean un juego que se conoce como el juego brusco, que yo lo pondría en realidad más que todo hacia el final de esta primera etapa del juego de ejercicio, ¿no? Porque este juego brusco nos dice que implica
la simulación de las luchas, ¿no? Han debido ver igual a un montón de niñitos que simulan a que están, digamos, luchando, peleando, entre comillas, y eso, digamos, permite estimular, digamos, liberar energía, permite ir aprendiendo poco a poco a controlar los impulsos y cosas así, pero si pensamos en que implica la simulación de lucha, todavía un niño, digamos, de bebé de 6 años no va a ser capaz de hacer esto, ¿no? Pero quizás un niño de 2 años y ya un niño mayor todavía puede que, digamos, realice bastante este tipo de juego, ¿no? Entonces, básicamente esas modalidades podrían entrar un poco en esta primera etapa del juego que les estamos presentando, ¿no? ¿Tienen alguna duda respecto a esta primera parte? Porque es un poco la parte más densa teóricamente. Entonces, no sé si quieren que vuelva a explicarles algo o no sé, o quieren dar algún ejemplo, no sé. ¿Podrías volver a explicar el juego sensorial y el juego brusco, por favor? Claro. Ya, lo que estos autores nos plantean son distintas modalidades, ¿no? Entonces, una de estas modalidades es el juego sensorial, que nos dicen que básicamente es un juego que le permite al niño tener una experiencia sensorial, como el nombre lo dice, ¿no? Es decir, le permite conocer distintos sonidos, conocer distintas texturas, olores, sabores. Entonces, esa experiencia es lo que hace al juego, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y por eso le permite conocer su entorno y conocer también distintas sensaciones en el cuerpo. A eso se refiere. Y el juego brusco, como les decía, estos autores lo plantean que es esta simulación de una lucha, ¿no? Entonces es como que los niños están jugando justamente a una lucha como tal que han debido ver, y que este juego, digamos, de la lucha es algo que les permite a los niños liberar esa energía que tienen acumulada, les permite ir aprendiendo a controlar ciertos impulsos y también distinguir a distinguir entre lo que es algo simulado y lo que es algo real, ¿no? Entonces es como que se puede ir trabajando. Y por eso les digo que es importante tener en cuenta que este juego brusco que nos plantean estos autores también se lo puede ubicar en una siguiente etapa que ahorita la van a ver con Lu, que es el juego simbólico, ¿no? Porque por términos de la edad, digamos, si pensamos en que se trata en una simulación de lucha y eso no podemos pensar en un bebé de 8 meses, 6 meses haciendo eso, ¿no? Entonces, por eso la ubico bastante al final de esta primera etapa y ya para el pasaje a la siguiente. ¿Te queda claro? Sí, gracias. Súper. Dale, Lu. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo tipo de juego, que es el juego simbólico. Este corresponde a la etapa preoperacional que plantea Piaget, ¿no? Que abarca desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. Bueno, ¿por qué se caracteriza este juego? Porque este tipo de juego simbólico surge con una capacidad representativa e imaginativa del pensamiento y con el desarrollo del lenguaje. Entonces podemos decir que lo fundamental es la capacidad de representar e imaginar y el lenguaje. ¿Qué es, sin embargo? O sea, imaginar, creo que podemos entender qué es imaginar, ¿no? Que los niños puedan crear, inventar. Pero ¿qué es representar? Y lo van a ver en otras materias, ¿qué es hacer una representación? Representar implica que tú hagas presente en tu mente algo a través de signos, de palabras, de símbolos, ¿no? A través de algo tú puedas representar mentalmente, o sea, ya puedes crearlo en tu mente. Entonces, este tipo de juego surge justamente con estas funciones y con el desarrollo del lenguaje. Bueno, al inicio de esta etapa, el juego refleja un pensamiento mucho más egocéntrico y autorreferente. ¿Por qué? Porque los niños, como les decía María Emilia justamente, los niños no juegan, no tienen una interacción. Y lo que existe es un juego en paralelo. Se denomina así, juego en paralelo o juego individual, porque los niños juegan paralelamente a otros niños, pero no hay una interacción, no juegan con los otros niños, ¿ya? Y esto se debe justamente al desarrollo social que todavía tienen los niños, o sea, todavía no tienen, digamos que un interés, no se ha despertado ese interés por interactuar con otros.
Pero a medida que va avanzando esta etapa, el desarrollo social del niño va a adquirir otro estatuto. Entonces, los niños poco a poco van a empezar a interactuar con otros niños a través del juego. Y esto va a dar lugar a otro tipo de juego que ya no es el juego individual en paralelo. Nos va a permitir entonces que surja el juego compartido, ¿ya? Gracias a una interacción. Entonces, este juego compartido ya nos muestra que tiene un estatuto más social. Entonces, en el juego compartido, los niños van a interactuar con otros niños, con los pares en el juego. ¿Qué permite esta interacción? La interacción permite que los niños ya sean capaces de realizar juegos de ficción que sean largos y sean complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños pueden hacer invenciones, ¿no? Entonces vamos a jugar que estamos en este mundo y en este mundo hay zombies, no sé, me estoy inventando. Entonces mi rol va a ser, yo voy a ser el que defiende, tú vas a ser el que se muere, el que nos vas a atacar, etcétera, ¿no? Entonces ya los niños ya tienen toda una posibilidad de crear un juego completo y además de asignar roles y papeles, ¿no? Ya se asignan y desempeñan roles y papeles específicos. Bueno, entonces, gracias al pensamiento simbólico, en el juego los niños pueden, por un lado, reproducir y representar situaciones cotidianas que ellos han vivido, que ellos conocen, o por otro lado pueden más bien crear situaciones ficticias. Entonces son dos cosas, reproducir cosas que conocen, cosas cotidianas, o inventar. Esta parte de la invención, de la ficción, imaginación, tiene que ver justamente con el pensamiento mágico que gracias al lenguaje y a esto que les he explicado, se va desarrollando poco a poco. Bueno, entonces digamos que eso es lo más importante. Si tienen preguntas sobre este juego, porque es bastante específico, lo pueden hacer, no se preocupen, ¿ya? Otra cosa fundamental de este juego es que el niño realiza actos simbólicos, se van a acordar, actos simbólicos, por medio de la manipulación de objetos. Y acá yo les he puesto un ejemplo para que me entiendan. Un acto simbólico, por ejemplo, sería que el niño utilice una escoba para decir que es su caballo o agarrar una regla y decir que es tu espada. Eso es un acto simbólico, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de que el niño utiliza la escoba para que sea su caballo. Este es un acto simbólico. ¿Por qué es un acto simbólico? Porque es una representación ficticia. Este objeto, el objeto imaginado, es representado simbólicamente. Y la relación entre el objeto real, que es la escoba, y el objeto ficticio, que es el caballo, es una relación subjetiva. En realidad, una escoba y un caballo no tienen absolutamente ninguna relación, pero la relación que llegan a tener es una relación subjetiva que le está otorgando el niño, ¿ya? Esos son los actos simbólicos o las representaciones ficticias que realizan los juegos, que realizan los niños en este tipo de juego. Van a disculpar. Ok, a ver, ¿qué más podemos decir? María Emilia justamente les ha explicado que nosotros, además de hablar de Piaget y de su planteamiento, estamos tratando de articular con estos autores, que es Craig y Bacon. Entonces, lo que ellos dicen que se puede complementar con este juego simbólico es que bueno, ya sabemos que en el juego simbólico los niños representan e imitan roles que ellos observan, roles con los que ellos están relacionados, ¿no? El doctor, el zapatero, el papá, la mamá, la profesora, etc. Entonces ellos imitan y representan roles que miran, con los que están interactuando. Y estos autores denominan a este tipo de juego como un juego dramático y de modelamiento o como un juego sociodramático. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños justamente reproducen modelos y esto les permite aprender sobre las relaciones interpersonales que se desplazan en su sociedad y por lo tanto sobre la cultura. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta cómo tanto Piaget como estos autores y como lo que nos decía Vygotsky, o sea, básicamente se relaciona, ¿no?
Vygotsky nos decía que le permite al niño socializar y aprender de la cultura. Y eso es lo que nos están diciendo estos autores, que es un juego sociodramático, tiene que ver con lo social, ¿no? Todas estas representaciones también tienen que ver con lo social. Y bueno, finalmente, estos autores también nos plantean el juego del lenguaje, ¿ya? Ellos lo llaman así. ¿Qué es el juego del lenguaje? O sea, lo hemos ubicado dentro de este juego simbólico porque tiene que ver con el lenguaje y el juego simbólico se desarrolla con el lenguaje. Este juego del lenguaje hace referencia a esta posibilidad que los niños tienen de unir palabras, inventar palabras y crear nuevos significados, ¿no? O sea, no sé, pues a veces los niños dicen, bueno, entonces en nuestro país, no sé, se inventan un nombre, digamos, para el juego y dicen, en mi país las monedas van a llamarse bicoquitas, digamos, ¿no? Entonces, miren cómo es una forma en la que los niños van uniendo sonidos, van uniendo significados para crear nuevos significados, cosas propias. Y eso es justamente el juego del lenguaje que nos hablan estos autores. Y obviamente esto va a posibilitar que en el futuro el lenguaje ya sirva para poder ordenar el juego del niño. Entonces, básicamente, este juego del lenguaje tiene que ver con unir ritmo, acentuación y crear nuevos significados. No sé si tienen una pregunta hasta aquí sobre el juego simbólico, porque es bastante largo y complejo, así que pueden hacerlo ahora. Bueno, yo quisiera mencionar quizás esto, lo que dijimos al principio, que creo que se hizo esta pregunta. Sería entonces quizás a partir del juego simbólico, ya que se hablan de los roles, inevitablemente que se empieza como a estructurar a los niños dentro de estos roles, digamos, ¿no? Aquí sería donde se empieza como que, no sé, las niñas juegan a la cocinita, los niños juegan con los autos y las pelotas, digamos, ¿no? Creo que a partir del desarrollo del lenguaje es que se puede entrar a este desarrollo de lo cultural a partir de lo simbólico, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. No, o sea, digamos, si nosotros pensamos en nosotros, como eran nosotros cuando estábamos en esta etapa, los roles sí estaban marcados, ¿no? Creo que ahora no tanto. Aprenden roles tal vez de la sociedad, pero ya no tan así de la niña, de mamá, así. Pero sí, es exactamente lo que dices, Adriana. Súper, gracias, Lucia. Un ejemplo que se me venía a la mente, Lu, voy a complementar. Como les decía, y gracias, Adriana, por tu participación, es que tiene que ver mucho también la transmisión y reproducción de lo que está pasando a nivel de la sociedad cultural de ese momento, ¿no? Entonces, el juego simbólico es lo que nos permite tener una clara, digamos, idea de cómo los niños representan ficticiamente ciertas cosas que pueden estar viviendo en su entorno. Sin ir más lejos, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo todo esto de los líos en el país, con Luciana hicimos como una mini investigación que se ha quedado por ahí, de ver un poco cómo esto se presentaba en el juego de los niños. Y entonces, haciendo pequeñas entrevistas, preguntas a mamás con niños de estas edades, más o menos, nos contaban casi todas, digamos, obviamente no teníamos una muestra muy grande, les digo así como hipótesis, pero nos contaban, por ejemplo, cómo muchos de los niños han empezado a jugar a tema de persecución, a tema de, ¿te acuerdas? Así como que de que lo van a meter a la cárcel a no sé quién, o que no sé quién se está yendo, tiene que escapar del país. Entonces jugaban y es como una forma de representar aquello que se está, digamos, obviamente con elementos ficticios, como les digo, pero de representar aquello que se está viviendo a nivel, digamos, cultural, ¿no? Por eso también está el tema de aprender la cultura, del lenguaje, de crear palabras, o cantaban así algunas cancioncitas de Viva Bolivia, no sé qué. Entonces, como que, no, ¿te acuerdas que nos mostraban? Era súper lindo, digamos, ver eso, y es como que creo que ese es un claro ejemplo de cómo esto que parece así bien teórico se muestra, ¿no? En la realidad, ¿no? No sé si y por un lado, o sea, la cultura, pero exacto. Por otro lado, lo que les decía de Freud, cosas que han causado impresión en los niños. ¿Por qué los niños lo reproducen? Porque algo de eso les ha quedado, les ha llamado la atención, les ha producido curiosidad, ¿no?
Ujú. Ahora obviamente hay que ver por caso después cómo eso se desarrolla y no sé qué, pero solo les queríamos contar esto un poco para quizás hacerlo más real esto que les estamos diciendo en teoría, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Otra pregunta sobre el juego simbólico. Ya, pasamos entonces. Ya, súper. Un siguiente tipo de juego que vamos a ver es el juego de reglas, ¿no? O que también se denomina, según estos autores, Craig y Bagum, como juego competitivo, ¿no? Entonces, este juego de reglas coincide, digamos, se presenta en lo que Piaget plantea que es la etapa de operaciones concretas, ¿no? Esta etapa abarca desde los 6, 7 hasta más o menos los 12 años, ¿no? Que si ustedes se fijan en este rango de edad, ya coincide con el periodo de escolarización formal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo característico de este juego? Es que se vuelve un juego mucho más organizado. ¿Y por qué, no? Si pensamos a nivel del pensamiento, que ya lo vamos a ver bien en otra clase, en esta etapa de las operaciones concretas, el niño ya empieza a desarrollar un pensamiento más lógico, ¿no? ¿Se acuerdan que antes hablábamos de un pensamiento más bien más mágico, más ficticio? En este periodo de tiempo, como que ese pensamiento más ficticio no es que se anula, por si acaso, sino que simplemente como que pasa a un segundo plano, podemos decirlo, y se empieza a presentar más fuertemente un pensamiento más lógico, ¿no? Entonces, al haber un pensamiento más lógico, eso tiene sus efectos, ¿no? En el modo de juego, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un juego más organizado, es un juego que tiene procedimientos, penalizaciones más definidas, que tiene como dice el nombre, ¿no? Que tiene ciertas reglas ya más marcadas, ¿no? Entonces, podemos pensar que ciertas formas de juego en esta etapa podrían ser, por ejemplo, los juegos de mesa, que tienen distintas reglas y procedimientos, no sé, ludo, rayuela, el mismo fútbol, digamos, ¿no? Es un juego que tiene marcadas ciertas normas de los equipos de tantas personas, tú juegas en este campo, tú juegas acá, y ese tipo de cosas que en niños más pequeños no se puede todavía realizar debido al desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces, es un juego que le permite al niño, digamos, ir teniendo conocimiento de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer en el juego y de lo que no, ¿no? Entonces, se va marcando un poco esto. Y obviamente, como igual en las otras etapas, hay sus diferencias, ¿no? No va a ser lo mismo un juego reglado, digamos, un juego de reglas en un niño que tiene 6, 7 que en un niño de 12, ¿no? Entonces, podemos decir que un poco las diferencias están en que los niños más pequeños, por así decirlo, tienen como una mayor dificultad, entre comillas, para aceptar las reglas que no son impuestas por ellos mismos, ¿no? Han debido ver en su vida alguna vez que esos, digamos, los niños a veces tienden a decir, va a ser así, y es como que la norma la ponen ellos, pero el rato en que, digamos, tú tratas de decir, pero la regla dice esta cosa, quizás les cuesta un poco más aceptar porque no es algo que ellos lo han hecho, ¿no? Entonces hay una dificultad en aceptar ciertas reglas que no son impuestas por ellos porque todavía están, digamos, como que más volcados en sí mismos, ¿no? Los niños más pequeños también van a estar como que más concentrados o van a prestar más interés a su acción propia, ¿no? Digamos, a ver, por ejemplo, si están jugando un juego de mesa en un niño más pequeño, quizás él va a estar más atento, por así decirlo, a su propio juego, a decir, a ver, yo voy a mover mi ficha para ir hasta aquí, y ya sin tomar quizás mucho en cuenta lo que está, el modo de juego que está haciendo el otro, la estrategia que puede estar pensando el otro. Entonces están como que más centrados en lo suyo, por así decirlo, ¿no? En cambio ya los niños mayores van a ir, por un lado, tomando más en cuenta las acciones de los demás. Por ejemplo, un niño por ejemplo, de 12 años que está igual jugando un juego de mesa, en vez de, además de solo centrarse en decir, pucha, a ver, yo quiero ganar y voy a hacer esto, va a estar fijándose, por así decirlo, a ver qué estrategia está haciendo este otro, cómo puedo hacer para dificultar eso, para evitar eso, y así yo ganar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya hay un poco más esa conciencia e interés en lo que está pasando en las acciones que está realizando el otro, ¿no? Y asimismo,
a diferencia de los niños más pequeños, también ya hay como que mayor conciencia de las reglas, ¿no? De que si es una regla se la tiene que respetar y que las reglas son acuerdos que ya sea se realizan entre todos los participantes o que están dadas por el mismo juego, ¿no? Y que ya no hay tanto esa imposición de decir va a ser un poco a mi manera, ¿no? Entonces es interesante pensar eso. Y estos autores que les digo, Craig y Bacum, también nos dicen que, digamos, lo llaman un poco juego competitivo también, porque dicen que es un juego que además pone, digamos, en evidencia la necesidad del interés de saber ganar y van aprendiendo a lo que es saber ganar un juego, saber perderlo, entonces se va trabajando se van encontrando los niños con este tipo de experiencias, ¿no? De, pucha, perdí, pucha, voy a ganar y así ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, permite también el desarrollo de estas actividades, de ciertas habilidades cognitivas, como por ejemplo entender la causalidad, entender las consecuencias, ¿no? Y eso también se debe a que es un pensamiento más lógico, ¿no? De decir, a ver, si yo hago esto, va a pasar esto, entonces a ver, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Entonces se empieza hay un tipo de razonamiento mucho más distinto al que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en este tipo de juego, ¿cuál vendría a ser como que un requisito, por así decirlo, para poder desenvolverse en un juego así? Podríamos hablar del lenguaje, ¿no? Que es fundamental, que para que se pueda desarrollar este juego de reglas, es vital que el niño a nivel de lo que es el lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, haya habido un cierto desarrollo, un cierto avance que le permita ser capaz de seguir, de entender las normas que se están planteando, de comunicar a sus pares. Entonces, el lenguaje en este caso es una herramienta como que, digamos, vital, por así decirlo, para que se pueda desarrollar este tipo de juego, ¿no? Si tienen, no sé, alguna pregunta, quieren dar algún ejemplo. Espera, a ver, alguien nos ha escrito al chat. A ver, que está teniendo problemas. Ya no te preocupes, no hay problema. Qué macana. Bueno, aparte de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Yo quiero comentar algo igual. Entonces quizás en esta etapa el juego definitivamente empieza como a tornarse mucho menos egocéntrico, digamos, ¿no? En ese sentido. Ajá. Porque claro, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a visitar a una sobrinita que era súper chiquita y me dijo así como, ya jugaremos uno, así yo, ¿sabes jugar? Así, sí, jugaremos. Y ya, ok. Y nos sentamos en la mesa y empezó a lanzar cartas y de repente me aumentaba 5 cartas y yo decía, pero es que esta carta no aumenta. No, sí aumenta 5 cartas, tienes que tomar 5 cartas, digamos, claro. ¿No? Pero, y claro, yo, bueno, ya ni modo, y al final terminaba con 40 cartas en mi mazo y ella había ganado, digamos, ¿no? Entonces, creo que, claro, por ejemplo, eso es a lo que me voy en ese sentido. Para mí, en ese momento ha sido como inentendible ese accionar, pero entiendo que también estaba en una etapa en la que las reglas las ponía ella y evidentemente creo que era un poco más egocéntrica porque se trataba de ella, sus reglas y sus imposiciones, digamos. Y que ella gane, ¿no ve? Claro, esa es un poco la característica, ¿no? Entonces ahí vemos dentro de las etapas que les presentamos, como les digo, gracias Adriana, por la evolución misma del juego en una misma etapa, ¿no? Entonces es bien distinto y como dices algo que es vital, que creo que no me he olvidado decir, este juego ya implica también un carácter más social, ¿no? Entonces, digamos, es un juego que te involucra más a comunicarte con los pares, a hacer equipos, por así decirlo. Entonces adquiere un carácter mucho más social que quizás las otras modos de juego que hemos visto, digamos. Gran diferencia con el juego de ejercicio, que les decía que es un poco más individual, centrado en el movimiento, en el propio cuerpo. En cambio, este juego ya es como que requiere e implica la comunicación con los pares y también si pensamos como que coincide con el periodo escolar, entonces de por sí ya hay una mayor interacción, ¿no? Súper, gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sobre lo que dijo Adri, igual me parece súper interesante, ¿no? Porque yo tengo una hermanita de 7 años y realmente es verdad, ¿no? Porque realmente ya a esa edad ya es súper competitiva y
por ejemplo, sabe jugar Uno, sabe jugar Monopolio, pero le cuesta mucho seguir las reglas, al igual que todos, ¿no? Y siempre quiere ganar, pero está en esa disyuntiva entre que no puede seguir bien las reglas, pero quiere. Entonces, quiere imponer y quiere poner sus reglas y quiere decir ella cómo funciona el juego. Y le cuesta mucho entender eso, ¿no? Súper, súper majo, sí. Sí, súper. Entonces, Qué bueno que como... piensen en ejemplos reales, ¿no? Que se den cuenta que es por algo, no es porque la niña es chinchosa, es mala o quiere ganar también, ¿no? A veces nosotros caemos en eso, ¿no? Claro, sí, exacto, hay que saber ubicar y como les digo, hay que, si bien tener estos parámetros de referencia, así voy a ser bien chinchosa con eso, pero es que es bien clave, tenerlos de referencia, ¿no? Pero también abrirnos a una cierta flexibilidad de un poco entender el contexto, todo ese tipo de cosas que influyen en quizás el paso de un modo de juego al otro y no necesariamente se van a ir anulando los otros tipos de juego, ¿no? Entonces, simplemente que quizás cobran una relevancia menor a medida que el niño va creciendo, digamos, en edad cronológica, ¿no? Entonces, claro. Sí, eso. Dale. Ok. Voy a prender mi cámara. Yo sigo, creo. Ya, bien. Entonces, el último tipo de juego que vamos a ver es el juego de construcción, que es un juego que en realidad está presente en todas las edades, ¿no? Podemos decir que básicamente desde el primer año de vida. Es un juego que no está, digamos, circunscrito a una etapa específica de lo que nos plantea Piaget, ¿no? Porque básicamente el juego consiste en el empleo de objetos, de ciertos materiales para construir algo, tal cual como así de simple como se plantea en el nombre, ¿no? Entonces, las diferencias las vamos a hallar en cosas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en niños más pequeños podemos decir que este juego de construcción quizás se presenta de una forma en la que no tiene un propósito determinado, ¿no? Quizás no hay tanto esta reflexión de decir, ya, voy a construir con estos cubos un castillo y no sé qué, ¿no? Sino que más o menos consiste en apilar ciertos objetos, hacer, digamos, como apilar los objetos sin algún objetivo específico establecido o digamos, racionalizado con anterioridad, ¿no? En cambio, los niños más mayores sí pueden hacer digamos, este tipo de construcción con una intención más dirigida, ¿no? Más establecida, de decir, justamente crear como un objeto simbólico, ¿no? De decir, voy a hacer con estos cuadrados, voy a hacer una casita, ¿no? Entonces ya vemos estas diferencias, ¿no? Pero básicamente sí, creo que este es el tipo de juego más sencillo, que como les digo, consiste en emplear objetos, materiales para construir algo, y obviamente que va a ir evolucionando a medida en la que el niño, digamos, vaya desarrollándose en las otras esferas de su desarrollo, ¿no? Pueden ser construcciones, como les digo, verticales, horizontales, y ya, digamos, el significado que el niño le vaya a atribuir a eso, obviamente va a ir variando, digamos, según la edad que tenga y, como les digo, en las otras esferas de desarrollo, ¿no? Entonces, este es creo que el más básico, pero bueno, no está de más mencionarlo y tenerlo presente, ¿no? Dale, Lu. Ok, gracias. Bueno, ahora que hemos visto los tipos de juego, vamos a hablar un poco de qué es lo particular que hay en cada juego. Es importante entonces que nosotros, o sea, es muy importante de hecho que nosotros sepamos cuáles son las características de cada tipo de juego que dependen de todas estas dimensiones del ser humano, ¿no? Pero también nosotros tenemos que entender que en cada uno de estos tipos de juegos se van a desplazar elementos particulares de la vida subjetiva de los niños, ¿ya? Entonces, entender que el juego va más allá de estas dimensiones del desarrollo, o sea, estas dimensiones están presentes, pero que también vamos a encontrar esta dimensión de lo particular en el juego de cada niño. Entonces, nosotros como psicólogos ahora podemos entender que en el juego también se muestran elementos particulares, además de todas estas dimensiones del desarrollo que las conocemos. Otra cosa importante es entender que en el juego no solamente se evidencia placer y diversión, porque tendemos, digamos, a relacionar el juego con lo divertido, ¿ya? Pero como les he dicho, como Freud plantea,
el juego también sirve para compensar y representar situaciones que en la realidad han podido ser desagradables o han causado una fuerte impresión. ¿Ya? Entonces, en el juego también se van a evidenciar cosas que posiblemente no hayan sido tan agradables para los niños. Sin embargo, esta capacidad de interpretar lo particular requiere de otros elementos teóricos que ustedes los van a conocer en próximos semestres, quinto semestre, si no me equivoco, y además de lo que ya les he dicho, de mucha práctica, ¿no? De mucha práctica y formación específica para poder hacer esto. O sea, nosotros no porque sepamos que hay algo particular, automáticamente podemos ponernos a analizar y sacar conclusiones. Posiblemente podemos hacer hipótesis, pero ahí nos vamos a quedar porque no tenemos los elementos suficientes. Es por eso que esto particular tenemos nosotros que manejarlo con pinzas. Y bueno, ahí. Sí, perdón. Ahora sí, Mari. Vamos a ir viendo un poco los beneficios del juego, que probablemente ustedes ya saben de algunos, pero para puntualizar podemos decir que el juego en general, al ser una actividad que no solo involucra digamos, la unión de varias áreas, sino que también, digamos, beneficia a las distintas áreas que hacen al desarrollo, ¿no? Entonces, así para puntualizar ciertas cosas, podemos decir que a nivel del desarrollo motriz, el juego se constituye en una forma en la que se puede beneficiar lo que es la coordinación de movimiento, el desplazamiento, todo lo que es el desarrollo, digamos, muscular, sensorial, trabajar todo ese tipo de cosas, ¿no? A nivel del desarrollo cognitivo y del lenguaje, que van más o menos de la mano, el juego puede ser una forma en la que se puede, digamos, trabajar y beneficiar a lo que es la capacidad simbólica, que como les decíamos es esta capacidad de atribuir significado, ¿no? De trabajar estas cosas, de crear significados, de tener conciencia un poco del entorno, de favorecer a la creatividad, a ampliar, digamos, el vocabulario y a otro tipo de funciones cognitivas como ser la memoria, la atención, no sé, el razonamiento y ese tipo de cosas, ¿no? A nivel de esta esfera, ¿no? Perdón. A nivel del desarrollo social afectivo, podemos decir que el juego es una vía por la cual se puede fortalecer el lazo con el otro, ¿no? Y en primera instancia con el otro familiar, porque, digamos, como sabemos, es el otro, digamos, tanto la madre, el padre, los hermanos, son como que ese primer otro con el que el niño empieza a interactuar, ¿no? Entonces es una forma en la que se puede, como les digo, fortalecer ese lazo, esta interacción con los adultos, en primera instancia quizás, y luego ya poco a poco con los pares, y ya después se pueden también trabajar o puede beneficiar a la capacidad, como les decíamos, de adaptación del entorno, a la capacidad de que se puedan transmitir a través del juego ciertos valores, normas, aspectos culturales, ese tipo de cosas que veníamos explicándoles hace un rato. También podemos decir que el juego beneficia en el sentido a nivel del placer, ¿no? Entonces es como que el juego también es una forma a través de la cual el niño va a ir experimentando, va a ir diferenciando sensaciones de placer y displacer en su propio cuerpo, ¿no? Decir, esto, sí, o sea, tal cual, no sé si vale la pena explicarlo más, porque creo que ya lo han visto. Y también podemos decir que favorece como tal al desarrollo del autoconcepto, ¿no? Es como que le permite, este punto me parece súper importante porque el juego le permite al niño, lo ayuda a ir descubriéndose como un sujeto, ¿no? Como un sujeto particular, a ir descubriendo un poco ese mundo interno, esa vida psíquica que nosotros llamamos y conocemos, a poder plasmar algo de su subjetividad a nivel exterior, ¿no? Entonces, un poco así un listado de ciertas cosas que digamos, que en las que beneficia el juego, ¿no? A nivel de todas las áreas. Y creo que, por último, es importante decir que el juego, el gran beneficio del juego, según yo, es que permite ver también la relación entre las distintas dimensiones que hacen al desarrollo humano, ¿no? Entonces podemos ver, si bien al observar el juego del niño nosotros podemos elegir centrarnos en el lenguaje o en no sé, en la habilidad social, qué sé yo, pero el juego en general nos muestra esa relación, ¿no? Como todas esas esferas como que van de la mano y no se presentan aisladas, ¿no?
Dale, Lu. Sí, bueno, entonces la Mari ya ha empezado con la conclusión, entender que en el juego se expresan todas estas dimensiones y que cada una separada obviamente nos va a mostrar algo del mundo interno del niño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dejar de ver que lo motor, el lenguaje, o sea, el desarrollo motor, el lenguaje, pensamiento, están separados de lo subjetivo. En realidad no están aisladas y todas son parte del niño. Y es por eso que el juego nos permite entender al niño como un ser holístico, un ser que es multidimensional. Y finalmente, recuperar lo que nos dijo María Emilia, que por eso es que utilizamos nosotros el juego como una herramienta para conocer el desarrollo del niño, en todo sentido, en todas las dimensiones. Y creo que eso es todo. No sé si tienen preguntas específicas, algún comentario. Entonces, si el juego ayuda a determinar también, o sea, no a determinar, sino también influye mucho en el comportamiento de un niño, ¿verdad? Si digamos, no sé, por ejemplo, había mucho una lucha durante un tiempo sobre de cómo un niño puede jugar con Barbies, con cosas así, y no va a indeterminar en nada en su forma de ser, no lo va a hacer más amanerado. Ya hubo una discusión muy extensa al respecto. Eso salió en una publicación en Facebook y todo, y era como que de diferentes lados daban razones por los cuales defendían. Decían de que no determina, decía de que un niño va a tener comportamientos ya determinados de un niño, o sea, con un juguete Barbie no es que se va a hacer más amanerado, pero mientras que los que defendían de que un niño no puede jugar con muñecas Barbie porque van a influir mucho en su comportamiento masculino, decían de que las muñecas Barbie, todas esas muñecas tienen unos estándares de juego de que el niño va a tener que seguir, y eso sí va a influir mucho en su... o sea, ¿cuál de esos dos tenía razón? Mira, yo pienso que realmente depende del caso por caso, ¿no? Entonces, y también de la connotación que se le dé a ese tipo de juego, no solo la connotación que le dé el niño, sino también, digamos, el otro adulto que esté tanto, digamos, dándole esos juguetes o interpretando ese juego del niño, ¿no? Entonces no creo que podamos hablar de decir que si juegas con Barbies vas a ser más afeminado, digamos, por así decirlo. No creo que podamos establecer como una cosa así tan universal, porque también hay que ver, como les digo, es importante, creo que tomar en cuenta la significación que el propio niño le da, y eso es lo que muchas veces creo a veces se deja de lado, ¿no? Un poco la gente se pone a poner hacer sus propias interpretaciones sin ver cuál es la interpretación que el niño le está dando a esa Barbie, cuál es, digamos, un poco la significación que está detrás en la subjetividad de ese niño, en el empleo de esa Barbie, ¿no? O ese tipo de juguete, ¿no? Entonces, creo que es importante, gracias por el aporte, pero creo que es importante considerar eso. No sé, Lu, si quieres decir algo más. Me parece reduccionista irnos a cualquiera de los dos extremos, ¿no? Por lo que dice la María, porque pues, estamos hablando de un ser humano. No podemos reducirlo, o sea, no podemos decir ni jugar con Barbies lo va a hacer con comportamientos femeninos o no jugar va a hacer que, o el hecho que juegue le va a enseñar otras cosas, o sea, no podemos reducirlo a eso, ¿no? O sea, como dice la María, creo que tendremos que analizar el caso por caso, y una persona es tan compleja que no me parece que podría irse a los dos extremos, ¿no? O sea, honestamente. Sí, pero gracias igual por... Sí, súper bueno traerlo, porque también nos permite conversar y poner estas cosas sobre la mesa, ¿no? Exacto. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, buenos días, ¿cómo están? Tengo una consulta. En torno al juego, cuando, bueno, los niños en este caso juegan, como expresa Franco, con muñecos, ¿puede existir un apego a estos muñecos, digamos, pasando estas edades, por ejemplo, hasta la edad de adolescencia, digamos, con algunos, o algo así, con algún juguete en específico, o con una variedad de juguetes? Mari, ¿te acuerdas que alguna vez vimos algo de eso? Sí, de un objeto transicional. Creo que se lo pueden responder mejor con la Jime, que ella me acuerdo que nos habló de eso, pero sí puede haber una relación particular con un tipo de juguete al que el niño, digamos, le va a atribuir
no quiero decir cariño porque suena así muy, muy del sentido común, pero digamos un significado, sí, un afecto, digamos un significado especial, ¿no? O sea, puede que ese juguete para él represente algo bastante vital, entonces es como que se requiere de ese juguete que lo acompañe, ¿no? Entonces sí puede pasar eso. El término no lo tengo ahorita así en mi cabeza, pero creo que es un objeto de transición, si no me equivoco. Pero eso me parece que, súper gracias por la pregunta, Pueden trabajarla con la Moisés, pero creo que la Jime lo puede responder mejor que nosotras. Pero sí, yo te diría que sí puede haber una relación. Súper, le voy a preguntar ¿objeto qué, perdón, verdad? Transicional. Creemos que se denominaba así, pero no estamos seguras. Sí, creo que si no me equivoco ese era el término, pero si le haces la misma pregunta, creo que va a ir un poco por ahí, que más o menos lo que te estamos tratando de responder. Súper, pero gracias. Sí. No, gracias a ti. Un cacho siguiendo con la pregunta de Moisés, ¿qué significado va a tener cuando el niño abandona los juguetes? Igual, o sea, no creo que te pueda responder así por digamos, norma. O sea, depende, como te digo, el valor que ese juguete tiene. Digamos, si un niño No, tiene pues digamos, su juguete favorito, todos los juguetes los abandona en una edad. Cuando ya deja de jugar, ¿qué significado tiene con esos juguetes? A ver, ¿qué te puedo explicar? Que desde una teoría psicoanalista, digamos, el interés, la libido ya no se centra en los juguetes, ¿no? Digamos, 12 años, 13 años, tu interés ya no lo vas a poner totalmente en los juguetes. Exacto. Tu interés se va a situar en otras cosas, ¿no? Posiblemente arte, posiblemente deportes, posiblemente chicas, chicos, a eso se refiere. O sea, tus intereses van cambiando, ¿no? Entonces tiene que ver con que tu libido, desde el psicoanálisis, se sitúa en otras cosas, tus intereses se van a otras cosas. ¿Por qué? Eso tiene que ver justamente por tus ámbitos sociales también, ¿no? Por tu desarrollo social empiezas a entrar a otros espacios. Entonces es por eso, todo está conectado, ¿no? Creo que esa podría ser la respuesta. Sí. Ya. O sea, es como que el centro de atención deja de ser a los juguetes y se va a concentrar en otro lado. Sí, exacto. Algo así. Sí, eso, digamos, o sea, no con ese término, pero sí más o menos es como que el interés, la atención, por así decirlo, se empieza a volcar en otro tipo de actividades, porque el niño también a medida que va creciendo va entrando en otros espacios de socialización, va socializando en más espacios, se encuentra con posibilidades de nuevas actividades, entonces se desplaza un poco también el interés de ese tipo de lugares, digamos, ¿no? Y digamos, el tema de los pares, ¿no? Por ejemplo, por eso en los adolescentes es como que se prioriza eso y ya no tanto más bien los juguetes como tal, ¿no? Pero habrá que verlo, porque mira, digamos, tú puedes dar este ejemplo de la norma, de lo que va a pasar. ¿Y qué pasa con esos adolescentes que hasta sus 20 y tantos, de verdad, están todo el día con los videojuegos, ¿no? Porque es un juego, o sea, puede ser un día un juego simbólico que pase eso, pero y las personas que están todo el día con los juegos, videojuegos, también nos habla, o sea, es como no todo es general, digamos, hay personas que puede que nunca dejen ese tipo de juegos, si te das cuenta, ¿no? Eso, pero no puede ser incluso contraproducente porque, o sea, por ejemplo, yo tengo una hermana y es bebé, es niña. Pero yo me acuerdo de que cuando yo tenía su edad, obviamente, como no había tanta accesibilidad a la tecnología, yo jugaba más con los juguetes, pero mi hermana se concentra más en la tablet, por ejemplo. O sea, el significado que yo le daba, o no era significado, sino la relación que tenía con mis juguetes, ella lo tiene con los juegos en línea, ¿no? Sí. Y eso, pero ¿cómo eso va a cambiar en algo en sí? ¿Va a influir en algo, una cosa con la otra? O sea... Es que eso también es parte de la época, ¿no? Actual. O sea, como también les decía la Jime, el hecho de que estén jugando con las pantallas no significa que los niños no haya la posibilidad de hacer otro tipo de juego. Simplemente que ese es el juego que está primando porque es lo que predomina ahorita en nuestra época, la tecnología en todos los distintos sentidos posibles, tanto de comunicación como para un modo de juego, ¿no? Entonces, no necesariamente lo vería yo como algo como que malo, por así decirlo, o no, eso no significa que, digamos, en este caso tu hermana no tenga la capacidad de hacer un juego simbólicos con una muñeca de trapo, digamos, ¿no? O de poder hacer un trabajo ahí, simplemente que esta predominancia, como te digo, de lo tecnológico, ¿no? Pero igual,
como siempre hay que creo que ver caso por caso, ¿no? Pero sí, no sé si te responden. Más sí, porque o sea, como están diciendo de que el juego es muy importante en el desarrollo por diferentes razones, o sea, no va a cambiar de cierta manera, o sea, no va a desarrollarse de manera diferente una persona de que juega con muñequitos de trapo solamente a alguien de que juega con tablet o con un celular. O sea, no de manera mejor o peor, sino diferente. Claro que es diferente, va a ser totalmente distinto el desarrollo y habrá que ver, digamos, cómo se puede evaluar eso, ¿no? Pero sí, totalmente van a haber, digamos, yo creo que siempre van a haber ciertas diferencias, ¿no? Y siempre hay que creo que estudiar, como les digo otra vez, eso nos vuelve a llevar a estudiar siempre en función a la época en la que estamos, ¿no? O sea, tampoco vamos a pretender, digamos, medir ciertas cosas cuando en la época actual ya nada de eso se sigue usando, digamos. Eso también sería un poco, no desubicado, pero un poco fuera de foco, ¿no? Entonces hay que contemplar todo ese tipo de aspectos. Ya. Súper, gracias. No, gracias a ustedes. Súper chicos, entonces esperamos que les haya servido esta clase. Si tienen igual más preguntas, la Jimena nos acaba de decir que también está abierta que las respondan ahora en taller, porque bueno, nuestra hora ya terminó. Y eso, gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado y servido en realidad. Gracias, Lucía. Gracias, chicos. Que les vaya. Chao. Gracias. Chao. Me han empezado a llamar del cole ahorita. Yo, Sí, he visto. ¿Salía? Sí, me ha salido. Ay, que Estabas compartiendo pantalla. sí, pues.